hoy vamos a ver traslado neonatal, ¿sí? Nos vamos a enfocar a desarrollar el traslado intrahospitalario, el extrahospitalario, ¿sí? Y todo lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Antes de que nuestro paciente salga de nuestra neonatología hacia otra, o si nosotros lo vamos a recibir, o si lo vamos a llevar a hacer algún estudio dentro de, del hospital, ¿sí? Algunas de las cositas que mencionó Estela, las vamos a recalcar, como el lavado de manos, como prestar atención a los eventos adversos, que esos eventos adversos pueden llegar a tener un impacto desfavorable en el paciente. Ahora vamos a desarrollar qué es un evento adverso y qué es la consecuencia que puede traer, ¿sí? Si uno no aplica las medidas que corresponden, ¿no es cierto? Como dijo Estela, lavado de manos, el uso de antisépticos, el capacitarse también, porque la capacitación, además del lavado de manos, que es importante, también capacitarse es muy importante, ¿sí? Y traslado neonatal no es una actividad menor, ni es una tarea menos importante que tratar un paciente. Bueno, como les estaba diciendo, no es una actividad menor, una tarea menor el realizar un traslado, implica muchos conocimientos, mucha capacitación, como para ser también enfermero de neonatología, implica capacitación, ¿no es cierto? Así que, bueno, ahora lo vamos a desarrollar. Bueno, cuando hablamos de traslado neonatal, yo les puse en esta diapositiva 4 figuritas, ¿no? Primero que el traslado son serie de acciones puestas en marcha para lograr la llegada en condiciones de estabilidad de un recién nacido, ¿sí? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué transporte ustedes elegirían para trasladar un recién nacido? La respuesta se las voy a dar yo, si no la quiero. A ver si alguien quiere responder. ¿Qué les parece a ustedes que si estas 4 imágenes, cuál podría ser el mejor traslado del recién nacido? O del bebé. Yo La miraría ambulancia a qué, equipada. perdón Mariela, Sí, yo me fijaría en qué consiste el paciente y en qué unidad lo tengo que llevar. Primero verificaría de mi lado cómo está el paciente, qué tiempos tengo y justo con el equipo médico se elegirá el lugar donde va a ir y dónde va a ser derivado y qué móvil voy a usar. No sé, yo lo veo de ese lado. claro. Mari, acá en el chat, una persona, Silvia, dice, elegiría el helicóptero. Ivana Villarreal elegiría la mamá. Y yo diría depende, ¿no? Depende de cada situación. No sé si alguien más quiere escribir algo en el chat. ¿Alguien quiere escribir algo más? Si no, continúo. No importa si nos equivocamos, lo importante es elegir. Claro, porque para todo va a haber una respuesta. Exacto. Bueno, Estela, si querés pasar a la siguiente, y yo ahora les contesto. ¿Cuál elegiríamos? ¿Cuál sería el mejor para trasladar un bebé? Para que estoy intentando pasarla, Bueno, pero que tiene sus tiempos, ¿viste? claro. Ahí está, ¿esa? ¿Bien? Exactamente. Bueno, el ¿Listo? de preferencia sería primeramente el intraútero, porque sería lo mejor trasladar al bebé primero en la panza de la mamá y, como dice la diapositiva, llevar mejor a la gestante hacia un centro donde tenga alta complejidad, el bebé nace ahí, inmediatamente va a neonatología de alta complejidad, ¿sí? Siempre es mejor trasladar a la gestante. Está muy bien lo que contestaron ustedes del resto de los móviles, porque depende de la patología, de donde nazca o cómo es la condición, se va a elegir el medio de transporte. Pero preferentemente la elección sería que la mamá sea la que se traslade y que tenga el parto o la cesárea en el lugar donde haya la alta complejidad para poder atender a ese recién nacido, sobre todo si es un recién nacido de riesgo. Hay programas del Ministerio de Salud Nacional donde ciertas patologías
realizan, cuando se detecta en las ecografías a cierta edad gestacional, se detecta una patología, ingresa inmediatamente a un programa nacional de ciertas patologías, por ejemplo, en este caso, hernias diafragmáticas. Entonces a esa mamá se le hace un seguimiento por embarazo de riesgo. Se trata de que ese parto o esa cesárea sea cercano al lugar de alta complejidad, para evitar un traslado o muy de muchas horas, o que se complique el traslado. Entonces, siempre se trata en ciertas patologías de que la mamá esté cerca del centro de alta complejidad. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, la siguiente. Entonces, por eso, de preferencia, que se traslade a la mamá, que el útero sea la mejor incubadora para poder trasladar a ese bebé. Bueno, aquí están los tipos de traslado, terrestre y los aéreos, ¿sí? Depende de las preferencias, no de las preferencias, sino de ciertas patologías. Es cierto que hay traslados que, según la bibliografía, si los kilometrajes son superiores a 200 kilómetros, se va a utilizar el helicóptero, y superando los 500 kilómetros, se va a utilizar el avión, ¿sí? La ambulancia está consensuada para traslados que sean de media hora, una hora, que no sean distancias muy largas, y depende de la patología del paciente. Todo eso se evalúa, todo eso está en el programa de traslado nacional, y todo eso se hace una evaluación. Depende de la patología, qué movilidad vamos a utilizar. La siguiente. Bueno, la organización del programa de transporte es, como habíamos dicho al comienzo, primero la capacitación del equipo, ¿sí? Generalmente en los servicios de ambulancia neonatal, el equipo está conformado por médico, neonatólogo, enfermera de neonatología capacitada, como dice ahí, capacitada, porque en esos traslados o esos servicios de ambulancia lo que van a brindar van a ser una terapia intensiva neonatal móvil. Entonces, la enfermera, vamos a hablar de la enfermera, tiene que estar capacitada, ¿sí? Obviamente que el médico también debe ser neonatólogo, pero la enfermera debe estar capacitada, porque es una responsabilidad muy grande la que se tiene estando en una terapia intensiva móvil, ¿sí? Porque ustedes imagínense que en esa ambulancia somos 3 personas: el médico, la enfermera y el chofer. Entonces todos los cuidados de enfermería parten solamente de enfermería. Uno ahí está solo, está bien, está con el médico y con el equipo, pero no tengo un compañero que si yo tengo una duda o algo, ay, ¿te acordás cómo se hace tal cosa? Por eso se prefiere de mucha capacitación para lo que es traslados neonatales, ¿sí? Bueno, el equipamiento, como dije que ahora lo voy a ir desarrollando, la comunicación, ¿sí? Entre el hospital, el centro, que es el que acepta, y la persona que traslada, ¿sí? O el equipo que traslada. La documentación también es importante, y dentro de esa comunicación está el consentimiento informado, ¿sí? Este consentimiento informado tiene un carácter de legalidad, ¿sí? Porque ahí va a ir la firma de la mamá o del papá si no pueden ser trasladados con el paciente. Generalmente el paciente se traslada con un tutor, o el papá está disponible, la mamá por esta poscesárea no es la que acompaña, pero generalmente acompaña al papá o un abuelo, el más cercano que esté en ese momento, ¿sí? Bueno, y la seguridad de ese móvil, como hacer los anclajes de la incubadora, todo lo que respecta a lo que es oxígeno, aire comprimido y el material que necesito para hacer ese traslado. La siguiente. Como dije anteriormente, el equipo de traslado se conforma con un médico de guardia que tiene experiencia en traslado
y que es un médico neonatólogo. El enfermero de guardia con experiencia en traslados y el chofer de traslados. Cada uno de estos integrantes tiene una función específica, pero esto es un equipo, ¿sí? Así que eso siempre hay que tenerlo en cuenta, más allá de que cada uno hace su actividad, ¿no es cierto? La siguiente. Bueno, acá vienen las funciones de los integrantes del equipo de traslado. Primero, lo que tenemos que tener en cuenta es la seguridad del paciente, ¿sí? Y el equipo debe prever antes de trasladar para evitar eventos adversos. Lo que recién mencionó Estela, que habló de eventos adversos. Estos eventos adversos son aquellos acontecimientos relacionados con la atención recibida a un paciente que pueden tener consecuencias negativas, como les dije anteriormente, desfavorable para el paciente. Y se expresan en forma de fallecimiento, incapacidad, algún tipo de lesión, prolongación de una estancia hospitalaria. Como dijo Estela, lavado de manos y las infecciones a veces hacen que prolongue la estadía de un paciente en una institución. Entonces, eso sería un evento adverso también. Bueno, y el incremento de consumo de recursos asistenciales. Entonces, acá pensemos que el equipo tiene una responsabilidad compartida, más allá que yo hago específicamente mi tarea de enfermería, el médico la tarea de doctor y el chofer su tarea como chofer y la fuerza que también tiene que hacer para trasladar la incubadora. La siguiente. Bueno, la función de la enfermera va a ser que evalúe el móvil y que se encuentre en condiciones adecuadas de higiene primeramente, ¿sí? Antes de salir a un traslado uno tiene que revisar el móvil. Les hablo del móvil primero, ¿no? Que esté en condiciones, que esté limpio, que la incubadora esté limpia, que las sabanitas estén limpias, que estén todos los elementos acorde para poder ingresar un paciente dentro de esa incubadora. Después la enfermera se va a encargar de la medicación, ¿sí? De la faltante y revisar que la medicación tenga fecha de vencimiento acorde. Y va a verificar la carga de los cilindros de gases medicinales y el estado de los elementos de oxigenoterapia móvil. Siempre hablando de una ambulancia, ¿sí? Cuando yo voy a sacar al paciente a otro lugar. La siguiente. Y dentro de los traslados vamos a encontrar los programas. Hay un micrófono abierto. Sí, por favor, ceden los micrófonos, chicos, por favor. Fíjense. Bueno, los traslados, gracias Estela. Los traslados pueden ser programados o pueden ser urgentes, ¿sí? Los traslados programados son aquellos en los cuales el paciente se encuentra en un centro asistencial que cuenta con elementos suficientes para estabilizarlo por un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Supeditado a su patología y su estado clínico. Puede tratarse de traslado para la realización de un estudio de alta o baja complejidad. Hay hospitales de alta complejidad que tienen todos los estudios o los elementos que se necesitan para completar la historia clínica del paciente, ¿sí? Y completar respecto de su salud. Hay otros que necesitan ser trasladados a otros centros de complejidad que tengan, como por ejemplo tomografía, resonancias o estudios de alta complejidad. Esos son los programados, que no implican que una urgencia, que yo puedo preparar al paciente con anticipación. En ese tipo de traslados uno tiene un tiempo para preparar al paciente, ¿sí? No es como un traslado urgente. Entonces es como una tarea en donde yo puedo ver todos los detalles para poder trasladar a ese paciente.
Y los otros traslados son para internación por necesidad de tratamiento específico o cirugía en un centro de mayor complejidad. O traslados de retorno luego de internaciones por cirugías o tratamientos de alta complejidad. A estos tipos de traslado uno le dice los de contrarreferencia, nosotros le llamamos así, porque tal vez son pacientes que nosotros recibimos para una corrección en su patología, y cuando está estable, ya superó su tiempo postoperatorio, regresa a su hospital de referencia. Bueno, en la recepción también hacemos un traslado, cuando lo hacemos al bebé desde sala de partos hacia la internación conjunta con su mamá, se lo traslada vestido y en cuna, ¿sí? Eso también forma parte de un traslado. La siguiente, de todos modos, la semana que viene vamos a ver un poquito más de lo que es traslado desde la recepción hacia la unidad de cuidados intensivos o hacia internación conjunta. La siguiente. Esa es la siguiente. ¿Sigo otra? Hay otra, sí. Por ahí tengas que volver. ¿Esa? No, ¿Esa? mira, acá quedó como congelada traslados programados y urgentes. Bueno, ahí está hablando de esa. Esa de que sale una cigüeña, me parece que es, puede ser, traslado de urgentes. ¿La ven Pero yo ahí? no la veo, ¿eh? Yo no la veo. Me parece que ¿La los ven los chicos chicos? No, no se ve. No, no se ve. quedó congelada. Si querés, Estela, Ah. volver hacia atrás, porque el otro día Carmen tenía que como volver hacia atrás y como Bueno, reiniciar. ahí empecé con la primera de nuevo. Bueno, a ¿La ver ven la si hay. primera? No, ¿yo habré tocado algo? Pues yo no toqué nada igual. No. Se quedó tildado en la diapo de traslado programado. Programado, sí. ¿Está tildado? ¿Ahora? No, ¿No? ¿Ahí? no. ¿Tampoco? Pues yo No, no. yo la estoy pasando, te digo, ¿eh? Claro, y acá quedó congelada. Para que voy a meter una persona que está. Bueno, ¿Ahora? no, Pará, voy a ver. ¿Ven ahora? no, no se ve. Bueno, pará, voy a salir y le abro de nuevo. Bueno. ¿Vieron que salí, no? Bueno, ¿la ven ahora? No, sí, No, no se ve. ¿Nada? No, se quedó como que quedó tildada, sí. Tampoco, ¿no? no. Pues yo lo veo, por eso le digo, es raro. Claro, no sé, pero nosotros estamos viendo la que quedó ahí. Bueno, pará que voy a hacer una cosa. Voy a volver a abrirlo de nuevo. Pero, che, qué macana. ¿Ahora la ven? No. Pasa que está entrando gente y cuando entra gente se me tilda. ¿Y ¿Tampoco lo ven? querés Sí, salir? voy a salir de acá. Pará que voy a salir de acá. Dame 2 segundos. Sí. Pasa que tengo miedo de tocar algo y me vaya del todo, por eso estoy viendo que toco. Pará, dame 2 segunditos. Por encima se nos fue Carmen. Ay, en sí. Claro, por eso estoy yo de anfitrión. Pero si vos tenés que compartir como la pantalla completa. Perdón, chicos, que yo haga estas consultas intra. ¿Ahí la ven ahora? ¿Primera? No. ¿No? No, sigue igual. Sí, bueno. ¿Te viste que Carmen la otra vez dejó como el cuadro de diálogos en un lado y Sí, la viste imagen, que no hacer la eso, no va a quedar otra. Sí, Pará. sí. Total, creo que se veía igual la Bueno, semana pasada. ahí salí. Bueno, Esperé que voy a abrir de nuevo. No quiero pensar que salí de anfitriona, ¿eh? Porque si no me deja abrir, porque salí de anfitriona. Capaz que se le cortó internet a Carmen y yo tengo la mía nomás. ¿Se entiende lo que quiero decir, no?
Sí. Y Si llega a ser así, morimos. Vas a Sigue tener que saliendo hablar. como anfitrión. ¿Cómo? Sigue marcando como anfitrión. ¿Estoy marcada? Bueno, yo no lo veo de acá, por eso. yo tampoco no te... No, pasa que no me deja entrar como entré antes. Uy. Y yo no tengo como forma de Ustedes pasar. a mí me ven. Sí, yo te veo. Qué bacana, che. Sí, pero no me deja abrirlo. Ahí está. Pará. Pará que lo tengo que volver a bajar porque salí de ahí. Pará un poquito. Dame 2 segundos que lo vuelvo a bajar. Que lo abro de acá en mi compu. Bueno, de mientras yo les sigo contando a los chicos Sí, voy a hablarle que yo de acá voy a hablar. de los Perdone, traslados. chicos, pero es así la tecnología. Bueno, les comento algo. Hay un manual de traslado del Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Que tuvo una actualización ahora en 2023. Tiene algunas modificaciones, que ahora yo las voy a ir viendo. Ustedes lo pueden encontrar en internet como Manual de Traslado 2023, así está, y si no, yo les puedo pasar el Perdón, ¿lo manual. ven, Mariela? Ahí sí, ahí sí. ¿Lo ven? Yo Bueno, dije es voy a hacer así, una cosa, lo voy a pasar de acá directamente. claro, porque me parece que va a ser mejor antes de que me pongas toda la pantalla completa. Dale. Bueno, ¿hasta ahí llegaron? Ahí quedamos, sí. ¿Quedaban ahí? Bueno, ¿paso a la otra? La cigüeña, sí. La cigüeña, esa. Listo. Ahí está. Lo dejo así, más fácil. Sí, los chicos lo ven bien. ¿Lo ven, chicos? Sí, Sí, se ve bien. Bueno, sigamos. Sí, Buenísimo. se ve. Les Se ve decía- re bien así. Genial, vamos todavía. Yo les estaba diciendo del manual de traslado que está actualizado, que es del 2023. Ustedes lo pueden buscar en internet como Manual de Traslado 2023 del Ministerio de Salud de la Nación. Si no, yo se los paso después por Facebook, si quieren, porque me parece que es muy pesado para que lo pasemos por el WhatsApp. Así que si les parece, o les dejo el link para que ustedes puedan entrar. Igual es muy fácil entrar, lo buscas como manual de traslado y automáticamente aparece el de 2023 actualizado. Bueno, sigamos con los traslados urgentes, que van a ser aquellos, ¿sí? Que parten de un centro asistencial que no cuente ni con recursos humanos capacitados, ni con los elementos necesarios para estabilizar o asistir a un paciente. ¿Sí? Esos son los traslados que sí o sí tienen que ir a un lugar de alta complejidad, ¿sí? Y que no pueden esperar mucho tiempo y las horas que pasan son cruciales para ese paciente y para la estabilidad. El siguiente. Ahí está. Bueno, vamos a hablar ahora del equipamiento requerido para el traslado neonatal. Ahora la siguiente, Estela, lo que yo les voy a detallar es en general para cuando uno tiene que hacer un traslado, ¿sí? Sobre todo si trabajamos o en algún servicio de ambulancia neonatal privado o del Estado, ¿no? ¿Qué es con lo que uno tiene que contar en esa ambulancia? Primeramente, la incubadora de transporte, ¿sí? La incubadora tiene que tener un buen anclaje a lo que es la base de la ambulancia, ¿sí? Estas ambulancias suelen tener como unos rieles donde encastra esa incubadora y se traba para que en el movimiento, que ya vamos a hablar de la ambulancia que no debe tener mucho movimiento, en el movimiento eso no se zafe, vamos a decirlo en criollo, y se nos deslice la incubadora. ¿Sí? Eso tiene unos rieles como en el medio de la ambulancia, donde corre la incubadora por ahí y se traba de los extremos. ¿Sí? Bueno, la ambulancia va a tener un respirador de transporte neonatal, va a tener monitor multiparamétrico, que es lo que veníamos hablando
en las charlas anteriores de este tipo de monitores, ¿no? Porque estos monitores lo que marca es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, tiene un electrocardiograma, tiene tensión arterial, invasiva y no invasiva, porque a veces, como dijimos anteriormente, esos traslados de urgencia suelen ser con pacientes canalizados, que ya tienen canalización de arteria umbilical, que ya están con un domo que es para medir la tensión arterial invasiva. Entonces, estas unidades móviles cuentan con este tipo de monitores. No todas, pero la mayoría. Bueno, oxímetro de pulso, termómetro, los mezcladores, ¿sí? De los blender, y los flumímetros de oxígeno y aire comprimido. Esos blender que puede llegar a tener la ambulancia tienen que ofrecer una FiO2 desde el 21% hasta el 100%. Y los flumímetros tienen que tener de 3 a 10 litros por minuto, ¿sí? Para una cánula nasal, ¿sí? Eso en general, si no son traslados de alta complejidad, para un traslado de un bebé que tiene una cánula nasal, que por ahí tiene 3 litros de oxígeno, ¿sí? Por eso se pide entre 3 y 10 litros por minuto. Deben poseer un sistema de aspiración, porque por ahí trasladamos una una bronquiolitis que requiere de aspiración, ¿sí? en el camino. También que tenga 25 centímetros de agua, que sea regulable. Bombas de infusión, ¿sí? Que sean de bajo flujo, que midan desde 0,1 mililitro hora a las de alto flujo que midan 100 mililitros por hora. Estas bombas, dice la bibliografía actualizada, que estas bombas deben tener una autonomía de aproximadamente 6 a 8 horas. Lógico que un traslado en ambulancia no va a llevar 6 horas ni 8 horas, porque para eso ya hablamos de los otros tipos de traslados que no se extienden en horas. Pero según la bibliografía y los estudios, las bombas deben poseer una autonomía de 6 a 8 horas. ¿Sí? Cuando uno traslada, tiene que previamente también asegurarse de que esas bombas hayan estado conectadas a la corriente eléctrica y que hayan cargado su batería. Además también vamos a contar con tubos portátiles de oxígeno y de aire comprimido, analizador portátil de glucosa en sangre y un cardiodesfibrilador. La bibliografía también dice que puede ser deseable pero no indispensable una luminoterapia portátil y un analizador portátil de gases en sangre. Pero eso es deseable, no es indispensable, ¿sí? Porque generalmente si se traslada los bebés para luminoterapia, generalmente donde nacen y en las neonatologías de las maternidades, siempre tienen paraluminoterapia, como es como algo básico del recién nacido. Entonces, es algo deseable, pero no indispensable. Bueno, la siguiente, Estelita. Bueno, estos van a ser los componentes básicos para la asistencia de un recién nacido enfermo, que se van a dividir en 4 paquetes. Uno va a ser el paquete de monitoreo, que más o menos es lo que le estuve relatando recién, el paquete de soporte de vida, el paquete de fluidos endovenosos y el paquete de drogas. Dentro del monitoreo vamos a encontrar el termómetro, el medidor de glucosa y el estetoscopio. En los soportes de vida, el paquete de soporte de vida, vamos a encontrar soportes nasales y laringios, máscaras, manómetros, bolsa de resucitación, autoinflable, que sería como dice, la bolsa para bolsear al paciente. Equipo de aspiración, tubo endotraqueal. Acá les digo de los tamaños, de 2 a 4 más o menos, el tamaño de los tubos endotraqueales. Catéteres umbilicales, arterial y venoso. Set de venoclisis, laringoscopio,
Siempre antes de salir a un traslado, tengo que verificar, como le dije anteriormente, todo el elemento que tengo en la ambulancia, ¿sí? Y el laringoscopio es fundamental por el control por las pilas, por si se me extuba el paciente en el camino por accidente. Entonces tengo que verificar las pilas y su correcto funcionamiento y cada rama que sea de acuerdo a cada peso. Después voy a encontrar set de fijación para tubo, agujas mosquito, butterfly, guías de suero. Ahora hay hay unas bombas muy modernas que usan unas guías que se denominan cassette, ¿no? Estas serían las guías de suero. Bueno, voy a llevar gasas, jeringas, prolongadores, bisturí, guantes, descartador y alcohol en gel. Cuando recién me refería acá al laringoscopio, hicimos como el control del laringoscopio, que tenga pilas, que funcione correctamente, les hago como una llamadita. En el caso que en un traslado se me extuve el paciente, uno lo que hace es, el doctor, ¿no? Le dice al chofer, paremos la ambulancia porque tenemos que trabajar. Nunca se intuba o se hace algún procedimiento con la ambulancia en movimiento, ¿sí? Sobre todo si el paciente se extubó accidentalmente. Bueno, dentro de los paquetes de fluido vamos a encontrar destrozados al 5 y al 10%, solución fisiológica y agua destilada. Y dentro del paquete de drogas vamos a encontrar las drogas de sedación, morfina, fentanilo, midazolam, en algunos casos hidrato de cloral. Dentro de las drogas encontramos la de resucitación, como la adrenalina. Perdona, Mariela. Donde dice droga de sedación, morfina, fentanilo y midazolam, está el hidrato de cloral, que sería bueno aclarar, no sé si vas a hacer después o que lo digamos ahora. El hidrato de cloral se prepara en farmacia y se pasa solamente por sonda nasogástrica, no endovenoso. Exactamente, tenés razón, eso lo voy a aclarar. Es verdad, el hidrato de cloral, como dice Estela, se administra por sonda nasogástrica y es generalmente para pacientitos que van a hacer algún tipo de estudio como, no me sale ahora, estos estudios del sueño, tiene un nombre. Sí, a veces lo hacen cuando los chicos hacen muchas apneas, se lo lleva para hacer estudio del sueño y se le administra, ya sea por sonda nasogástrica. Claro, de acuerdo. Y tiene un tiempo de efectos hasta que después, eso de a poquito se le va yendo. Hay que tener mucho cuidado cuando uno administra hidrato de cloral por sonda nasogástrica, porque también tiene efectos adversos y tiene que ser la dosis indicada. Claro. Casi siempre cuando hacen estudios de sueño o a un estudio que sea algo muy sí, muy tranqui para hacérselo, se coloca, si no, prácticamente no, pero bueno, es una medicación que se hace, yo lo aclaro porque he visto accidentes con esto, cuando vean fármacos lo también lo van a ver, pero hay gente que no sabe, más por eso es tan importante las capacitaciones, pero que es importante saberlo porque hay gente que lo ha pasado por vía endovenosa y no se pasa por vía endovenosa. Claro. Ahí esos son horrores, no horrores, no saberlo. Pero las demás drogas sí se pasa por vía endovenosa, pero es bueno aclararlo porque muchos hospitales lo usan, lo siguen usando, y por eso y tiene una vida media de muy poco tiempo en la heladera también, porque como se preparan en el hospital, y si se hay que llevar, casi siempre se usan los servicios, no he visto llevarlo en las cajitas porque eso tiene que estar dentro de la heladera, pero según me vea hay que pasarle, se pasan el servicio y después cuando venga siempre comunicar que se le pasó hidrato de cloral, porque el chico por ahí después le hace el efecto después, que se queda dormidito y uno lo quiere alimentar y ahí producís que haces una broncoaspiración. Por eso quería aclararlo porque lo he visto y por eso te interrumpí, perdón. Totalmente, no, pero está bien porque yo no lo dividí y es verdad lo que vos decís. Entra dentro de una droga de sedación, pero no es una droga que se administra endovenosa. Y ese efecto adverso que vos decís, a veces puede llegar a ser también la diarrea, cuando el paciente vuelve si uno no prestó atención en la dosis. ¿Sí?
Pero está bien, gracias, Estela. Muchas Sí, es gracias. verdad eso, es verdad lo que dice Mariela, del efecto adverso que también puede producir diarrea después, es verdad. Claro. Gracias. No, por favor, a ustedes. Y los bloqueantes musculares, bueno, como el becuronio, vamos a utilizar también fenobarbital por si el paciente es un paciente que ya sabemos que hizo convulsiones o presentó nos convulsiva dentro de la ambulancia. Por eso, en un momento yo dije que la comunicación también era importante, porque en el pase de enfermería, cuando uno va a buscar un paciente, uno le tiene que preguntar a la enfermera, cuando le toca a uno ir a buscar el paciente, hacer el pase de enfermería como el pase del paciente que uno se va a llevar, ¿sí? Entonces, tener en cuenta si el paciente convulsivó en el lugar de origen y prever qué puede pasar en el traslado. Bueno, también vamos a llevar broncodilatadores, corticoides como dexametasona e hidrocortisona. El siguiente, Estela. Bueno, este es un maletín de traslado que las fotos me las proporcionaron los chicos del ANEO del Hospital Parisien. Ellos tienen estos maletines de traslados en los cuales tienen todo lo que yo nombré antes, ¿sí? Para realizar el traslado, y este tipo de maletines se controla, tiene un control, ¿no? Periódico, como dije anteriormente, enfermería revisa con frecuencia este tipo de maletines para detectar las drogas que estén cercanas al vencimiento, que el laringoscopio funcione, que tenga los elementos que necesita. Por favor, apaguen los micrófonos. Cristina Tolay, hay que mutearla. Tiene el micrófono abierto. Yo estoy dando emisión, estoy emitiendo gente y se me traba la diapo así. Por favor, apaguen los micrófonos. A ver ahí. Igual sigue ese micrófono. Ahí está. Gracias, Cristina. Bueno, la siguiente, que también es una fotito de cómo organizan los chicos su maletín de traslado. ¿Sí? Este maletín tiene de todo. Tiene bolsa autoinflable, como dijimos, laringoscopios, tubo endotraqueal, máscaras de acuerdo a los tamaños del paciente que vamos a llevar o que vamos a buscar, ordenado siempre en cajitas y ordenado, como dijimos, ¿no? Por paquete endovenoso, paquete de fluidos endovenosos y con fecha de vencimiento. Y la enfermera que revisa este maletín lo hace periódicamente. Si querés pasar a la siguiente, Estela. Sí, lo que yo te quería aclarar, Mariela, que estos maletines se hicieron por cada función que uno tiene que hacer. Tenés de traslado, otro de paro, tenés uno neointermedia, uno neointensiva, para no usar el mismo maletín para todo, porque a veces puede ser que en su momento justo haya un acontecimiento y no tengamos el maletín. Entonces hizo uno para la intrasala y uno para salir a derivaciones, y cada uno tiene lo que le corresponde. Es importante eso. A veces preferible pedir que compre maletines y hacer las cosas bien, tener para cada función que cumplimos, para no tener efectos adversos en el momento de una emergencia. Claro, claro, completamente. O sea que ustedes también este maletín lo usan como, tienen uno que es el maletín de paro. Claro, ese maletín queda en la sala, Ahí en la está. parte de la sala. En vez de tener un cajoncito con toda la medicación, es un maletín que se controla periódicamente y ante una eventualidad se corre ese maletín que está en un lugar que todos sabemos. Que todos No sé si saben. hay alguien de Neo, no sé si hay alguien de Neo del Parisien que quiere decir algo sobre esto. Ustedes si hay alguien que lo diga. Estaba Claro. Verónica, no sé si habría alguien. Hasta que yo estuve siempre se Sí, manejó de hay esa un forma. maletín de paro, disculpe, sí, hay un maletín de paro en la terapia, hay Sí. en la incubadora de transporte y en la neo intermedia también. Hay un Bien, maletín de Martita. paro. Bien, se sigue con el mismo protocolo que se armó una vez. Eso es importante, porque eso evita la fatiga
el quilombo y encima el paciente lo puede recuperar mucho más rápido. Que acá en realidad el perjudicado es el paciente cuando uno más tarda. Por eso es muy Claro. importante tener todo esto armado. Gracias, Sí, Marilita. aparte se revisa y se controla la medicación vencida y lo que está todo vigente, si no, se vuelve a reponer. Exactamente. Gracias, Martita. Gracias. Gracias por el aporte. Claro, sí, la siguiente, Estela. Ahí yo les puse que la enfermera lo que hace es revisar y controla periódicamente, se controlan, como dijimos, y se cambian las pilas del laringoscopio que tenga su correcto funcionamiento. De no ser así, se habla con el referente o la supervisora para que nos haga la modificación y tengamos los elementos al día, para no sufrir ningún sobresalto, porque eso también es un evento adverso. ¿Sí? Cada cosa que uno hace y retrasa el tratamiento en el paciente también forma parte de un evento adverso, porque eso tiene una consecuencia sobre el paciente. Y como dijo recién una de las alumnas, se repone la medicación faltante y se controla la fecha de vencimiento, ¿sí? De todas las drogas y todo lo que hay en ese carro de paro o en ese maletín de traslados. La siguiente. Bueno, esta es una incubadora de traslado de un centro de salud que tiene, por ejemplo, tiene ahí su maletín de traslado, tiene su alcohol en gel, tiene una clorexidina. Este tipo de incubadoras son las que yo les decía que tienen un anclaje en la ambulancia, porque eso que tienen, uno lo ve así, pero tiene unas patas largas y es como a la altura, a ver cómo se los explico, la incubadora está como a la altura de los brazos del enfermero. Entonces, con la parte del dinamismo para pasar a un paciente, para transportar a un paciente adentro de la incubadora, se hace acorde a esta altura que tiene la incubadora. No es porque de fábrica vino en esa altura, sino porque tiene un porqué que tenga ese tipo de altura la incubadora. Esta incubadora, que yo les estoy mostrando acá, arriba tiene un aparato novedoso de hace unos años que se denomina Neopaf, más al centro, Neopaf. Ese aparato cumpliría la función de la bolsa autoinflable, del bolseo del paciente. Yo sé que ustedes lo tienen en sala de parto, me parece. Sí, está. Creo que ustedes lo Sí, tienen en está. sala de parto. Sí, siempre estuvo, sí. Sí, está en sala de parto, sí. Ahí está. Y es un elemento Y de cuando va de muchísimo... traslado se va con el paciente así bolseando para la terapia. Claro, con este elemento. Sí, lo bueno que digo, Margarita, Sí, que sí. por suerte, como dice Martita, que está en la NEO del Parisien, está en la NEO del Hospital Siempre Vital 32, está en la NEO del Hospital Balestrini y está en la NEO del Hospital Germani. Muy Cuando bien. nosotros hacíamos las capacitaciones en servicio ante la pandemia, muchísimos años, esto fue lo último que pudimos lograr que se incorpore y se capacitó a enfermería para poder usarlo en la sala de parto ante una eventualidad de algún paciente y se logró por suerte. Así que si alguna del hospital que yo acabo de nombrar después lo quiere, al final lo quiere decirlo, está invitada para que pueda decirlo que ya también contienen en sala de parto o para una derivación, pero Claro, por que suerte en la provincia se pudo agregar en varios, los hospitales que yo nombré, los tienen en la sala de parto. buenísimo, porque aparte es un elemento que tiene, creería yo, a mi entender, mayor seguridad en el bolseo, Sí. porque vos le podés setear una PIN y una PEP y lo podés conectar al tubo de oxígeno. En algunos lugares dice que según la bibliografía lo conectan a aire comprimido, perdón. Pero la incubadora siempre lleva un tubo de oxígeno, entonces se utiliza una tubuladura que es la que va a ir conectada al oxígeno, y de ahí vos podés medir también hasta cuánto le das de FiO2 en este aparato. Es como más confiable que la bolsa, a mi entender. Seguramente las chicas después, cuando
hablen, ellas van a dar su punto de vista, ¿sí? Sí, lo Pero bueno de esto es que vos evitás hacer neumotoras, porque cuando vos haces el ambú, a veces vos claro, pensás que estás haciendo bien las presiones y en vez de darle 15 estás dando 20 o 25. Cambio esto no, esto como lo manejás de otra forma, lo que vos ponés le te estás dando. Nunca te vas a claro, pasar ni más ni menos. Y lo que yo exacto, quería decirte, Marita, perdona, que sí, no sé si todos conocen esta unidad, pero nosotros contamos hace años con esto, que esto se encastra en la ambulancia y las patas se meten para adentro y esto hace que corra por un riel y ya quede la claro, unidad dentro de la ambulancia y queda fija. Lo bueno es que esto no se mueve, uno está sentado, lo cuento porque yo lo he hecho, ¿no? claro, Mi, sí, sí, mi traslado de Algarraja, no lo ubica La Plata, todo, me he movido yo a pacientes, y esto es lo bueno que la enfermera donde se sienta tiene un cinturón de seguridad que nos debemos ponerlo, sí o sí, y ese cinturón hace que vos te puedas mover hacia la incubadora, te contiene ante la frenada de la ambulancia, y vos podés trabajar con la unidad y la unidad no se mueve, si tenés que, claro, no sé, acomodar el paciente, acomodar el tubo, o lo que tengas que Sí, sí, hacer, tal cual, es verdad. Esa es nuestra incubadora de transporte. sí, eso es lo bueno que tiene, que está claro, bueno para nosotros trabajar tranquila, ya sea la seguridad para el paciente y también para nosotros, ¿no? Que estamos en la unidad, ¿no? En ese momento del claro, traslado. claro, lo importante es que queda encastrada y no se mueve. Porque a veces no solo las frenadas, como vos decís, del móvil, sino también, lamentablemente, hay ciertas rutas en donde se mueve la ambulancia, donde tiene que ir, que a veces también, por lo que decía la bibliografía, como que cuenta con pozos o calles como medio desniveladas, y que eso puede a veces también afectar el movimiento en la incubadora. Bueno, la siguiente. Bueno, ahí está de nuevo el Neopaf un poquito más. Acá en este caso está conectado, como les dije, al aire comprimido. En algunos lugares lo utilizan así. Pero bueno, lo bueno es que todas las chicas, o los alumnos, sí, los alumnos, perdón, conocen este elemento. Entonces después vamos a poder charlar un poquito más en profundidad de este elemento. Bueno, la siguiente, Estela. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas patologías quirúrgicas que se trasladan, ¿sí? No las vamos a ver en profundidad porque más adelante tenemos un módulo de patologías quirúrgicas en sí. Entonces, vamos a ver más que nada la urgencia, no la urgencia, sino cómo uno traslada ciertas patologías, qué cuidados tiene que tener. Básicamente, primero, esto es la estabilización general para todos los neonatos a trasladar, ¿sí? Se debe realizar el traslado solo cuando el paciente se encuentra estable. Primeramente, cuando un paciente está intubado y lo voy a trasladar, o sea que yo lo voy a buscar o yo lo voy a enviar al paciente a otro lado, primero tengo que asegurar la correcta fijación del tubo. Primeramente la vía aérea, porque como les dije anteriormente, puede pasar accidentalmente que se estuve en el camino. Entonces yo tengo que pensar que la vía aérea de ese paciente tiene que estar garantizada. Entonces hago una correcta fijación del tubo endotraqueal antes de que el paciente salga de la institución. Y le aviso a la enfermera de traslado en cuanto está fijado, que lo fijé recién y que está seguro y que está aspirado antes de salir, ¿sí? Como les puse acá, permeabilidad del tubo antes de la salida. Bueno, controlar el equipo de intubación antes de salir, que es lo que dijimos anteriormente, ¿sí? Más que nada el laringoscopio. Verificar la permeabilidad de los accesos venosos, eso también uno tiene que tener en cuenta, porque eso también forma parte de un evento adverso. Si yo no controlo una vía periférica, antes de que el paciente salga de mi institución, o sea, un paciente que yo tengo a cargo, ¿sí? La vía periférica y la vía aérea es fundamental, porque yo no sé qué puede pasar en el camino. ¿Sí? Uno tiene que ser, como decía Ricardo en el primer encuentro que tuvimos, uno tiene que anticiparse. Entonces, primero, la vía aérea y luego los accesos venosos. Sí que para distintas patologías hay como un requerimiento de 2 accesos venosos,
si se puede una percutánea, eso ahora lo vamos a ver, pero sí o sí una vía periférica o un acceso venoso seguro. Y la vía aérea. Bueno, después asegurar una adecuada sedación y verificar la temperatura de la incubadora de transporte. O sea que el que viene a buscar a mi paciente de la ambulancia tiene que tener su incubadora con temperatura, ¿sí? Para recibir este paciente. Y yo, que soy la que voy a entregar a ese paciente, también hacerle el pase de guardia a la enfermera y decirle al paciente que está normotérmico, ¿sí? La base también es la termorregulación del paciente a trasladar. Siguiente. Esto es en general para los pacientes que vamos a trasladar, ¿sí? Paciente intubado, acceso venoso y temperatura, termorregulación. Siguiente, Estela. Bueno, seguimos con la estabilización general para todos los neonatos a trasladar. Si es un pacientito que nació en mi hospital de origen, que sala de parto, asegurarse de habitamiento previo al transporte. Tiene el micrófono abierto. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Bueno, generalmente también, como dije, evitar la hipotermia en todas las circunstancias. Y la incubadora se abre solamente si tengo que administrar alguna medicación o tengo que hacer algo muy puntual. Si no, la incubadora no se abre. Luego valorar el dolor en el paciente, ¿sí? Leer la indicación médica. Si soy yo que voy a enviar a mi paciente, hacerle el pase de guardia a la enfermera y decirle, bueno, tiene arreglado morfina, le acabo de dar la morfina, y preguntar y sugerir si antes de ese traslado se le puede dar al paciente algún tipo de analgesia o sedación, ¿sí? Para que tenga un traslado seguro más que nada. Y como dije anteriormente, si los padres pueden acompañar al recién nacido durante el traslado, es lo ideal, un tutor o el papá, y siempre consentimiento informado por el papá o por el tutor. Esto representa una legalidad cuando uno traslada menores de edad. La siguiente. Bueno, dentro de las patologías que vamos a trasladar, ¿sí? Se va a encontrar la atresia de esófago, ¿sí? Primeramente, en esta patología lo que yo tengo que manejar es la vía aérea, como dijimos anteriormente. El niño se coloca en decúbito dorsal, semisentado. En caso de que sea una atresia sin fístula, se coloca al paciente en decúbito ventral o en Trendelenburg, posición Trendelenburg. Se coloca una sonda que se denomina Replo, de aspiración continua, y se coloca una sonda orogástrica de grueso calibre, K30, y aspirar al menos cada 10 minutos. De forma tal que se mantenga este cabo proximal libre de secreciones. No sé si todos los alumnos son de neo y conocen algunas patologías y conocen la atresia de esófago, sí que es una interrupción del cabo esofágico, que ahora les voy a mostrar una fotito que hay 5 tipos, ¿sí? Y que ciertos cuidados que presenta este tipo de paciente. Bueno, también se aspiran las secreciones cada 30 minutos de ser necesario. Generalmente estos pacientes presentan mucha cialorrea, ¿sí? Que es esa saliva espesa. Por eso se aspira con una sonda de grueso calibre. Y si este paciente se encuentra ventilado, debemos valorar el abdomen, ya que puede haber pasaje de gases a través de esa fístula. ¿Sí? Y esto puede provocar distensión abdominal o perforación. Generalmente estos pacientes no se trasladan ventilados, ¿sí?
pero sí hay que verificar la vía aérea, ¿sí? Como dije anteriormente, pero a veces estos pacientes pueden requerir de cánula nasal, entonces también, también tengo que verificar la saturación y la correcta colocación. Si el paciente está muy, muy complejo, muy inestable, sí se lo intuba y se lo ventila. Nunca a estos pacientes se les coloca CPAP, ¿sí? Porque habíamos hablado anteriormente de los gases que pueden provocar fístula o perforación. La siguiente, Estela. Bueno, acá están los tipos de atresias de esófago que podemos encontrar, ¿sí? Son 5 tipos. Lo vamos a detallar cuando veamos patologías quirúrgicas, ¿sí? Yo les voy a dar un pantallazo de cómo se traslada este tipo de paciente. Durante el traslado, como dijimos, correcto posicionamiento del paciente, mantener al recién nacido contenido, ¿sí? Porque, como dice la bibliografía, el llanto promueve la distensión gástrica y hace posible regurgitación o aspiración de esta cialorrea que presentan fauces. Bueno, la sonda Replo debe estar conectada a una aspiración continua. Si las secreciones son muy espesas, se coloca solución fisiológica a través de un goteo. No sé si en algunos lugares utilizan un dispositivo que se llama Dialaflow, que es para medir cuánto mililitros de esa solución fisiológica se va a utilizar para lavado y fluidificar esa cialorrea que tiene por fauces. Eso depende del lugar de origen y qué es lo que utilizan. En otros lugares utilizan un goteo de 1 mililitro por bomba de infusión. Eso depende de la empresa de traslado o quién maneje el paciente en ese momento. La siguiente, Estela. Esta es la sonda Replo, que tengo entendido que en algunos lugares esta sonda se fabricaba manualmente. No sé si vos, Estela, querés aportar algo sobre esta sonda. Esta sonda Sí, nosotros, sí, en la época se hacía manualmente porque teníamos pocos pacientes nosotros, por cada tanto nos aparecía uno, hasta que se logró tener una sonda, digamos, solicitada y comprada por medio de farmacia para tener ante las emergencias. Yo creo que siguen estando, porque las chicas siguen peleando todos los días por esto, pero cada tanto aparecía, no teníamos tantos pacientes, pero cada tanto aparecía. No sé, creo que está Verónica o Martita ahí si quieren comentar. No está, ¿no? O Gabriela. O Gabriela. Yo creo que sí, porque yo he tenido una charla con el docente Ricardo y me dijo que una que otra sonda tenían de esta. Sí, 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 había. Igual que sí, siempre hubo, digamos, cuando empezaron a aparecer algunas patologías a nivel nosotros, provincia, Matanza, se empezó a solicitar elementos para esos pacientes. Ante la Claro. eventualidad, uno trata de salir de la situación y lo puede hacer, y el chico sale bien y llega al lugar destino donde tiene que llegar. Pero lo ideal es tener siempre los elementos adecuados para que el paciente llegue mucho mejor de lo que tiene que llegar, ¿no? Claro. Claro, en eso tenés razón, pero enfermería siempre creativa en el sentido de cómo las enfermeras se han ingeniado también a lo largo de los años, antes de que lleguen estos dispositivos, de cómo preparar para que ese paciente pueda tener este tipo de sonda antes de que llegue este dispositivo, ¿no es cierto? Esta sonda tiene una sola entrada, ¿sí? en fauces, pero en el extremo donde está ese dispositivo azul, ahí tiene la entrada de solución fisiológica y tiene la conexión a aspiración, ¿sí? Porque imagínense que estos pacientitos generan, como tienen una dificultad en el tracto esofágico,
toda la saliva, que uno le dice cialorrea, queda en ese canal, porque no tiene conexión, no hay una conexión a estómago, que eso es lo que tienen que corregir, se lleva a estos pacientes para esa corrección. Entonces esta sonda lo que hace es, se introduce por fauces, y uno de los extremos es para hacer una fluidificación de secreciones, que generalmente son muy espesas, y el otro extremo es para conectarlo a aspiración continua. ¿Sí? Esta aspiración tiene que tener más o menos entre 20 y 40 centímetros de agua. La aspiración tampoco tiene que ser una aspiración muy forzosa para que no lesione el tracto esofágico. ¿Sí? Bueno, la siguiente. La siguiente tengo una fotito. Sí, lo que yo quería decir, que a veces me ha pasado a mí, poner mi mano, la palma de la mano, cuando va en la aspiración, si es suavecito. Que a veces probar con la piel de uno también es bueno, entonces si es suave, vos lo podés poner al paciente, porque tiene que Claro, ser muy, muy suavecito la eso, aspiración, es muy importante eso. claro, por el riesgo de lesión. Claro, sí, sí. Y eso que Esófago. decías vos, de que aquí, esto que iba a la conexión del paciente y esto a la aspiración, cuando voy a hacer, antes de conectar esto a la aspiración, fijarme en mi palma, cómo es la aspiración, porque a veces según cómo estén los circuitos de cada lugar de trabajo y según el equipo que esté funcionando, viste que eso tiene todo un equipo a nivel de mantenimiento, a veces puede ser que esté muy elevada la presión y eso hace que tenga mayor presión. Entonces es muy Claro, importante probar con la piel de uno, de la palma a la mano, y si es suavecito, recién lo podemos conectar ahí, que es muy importante también saber eso. eso es muy importante, sí, Estela. Sí, sí, por eso se recalcó. Y bueno, ahí está lo que les decía recién, la sonda colocada en el pacientito, un extremo se coloca a la aspiración, y ahí están los valores, como le dije, de 20 a 40 centímetros de agua, y el goteo de solución fisiológica, y ese es el aparatito que yo les decía, que se llama, bueno, nosotros lo conocemos como Dialaflow, que uno mide el volumen de solución fisiológica que se ingresa por esa sonda, ¿sí? Para fluidificar secreciones, ¿sí? También es importante verificar esa aspiración, porque muchas veces la cialorrea es tan espesa que tapa la sonda. Entonces vos tenés puesta la aspiración, tenés la sonda Replo y ves que el bebé empieza a generar más cialorrea y empieza a hacer, como uno quien diría en criollo, globo con la saliva, y no sabemos por qué es. Y es porque del espesor de esa saliva se nos tapó la sonda. Entonces eso también uno tiene que verificar. Sobre todo si nos pasa en el traslado, cuando nos fuimos ya. Bueno, la siguiente. Bueno, en cuanto a las patologías gastrointestinales, primeramente es el ayuno estricto, ¿sí? La colocación de una sonda orogástrica de grueso calibre, como una K30 o K31, y colocación de accesos venosos para PLAM. ¿Sí? Generalmente, este tipo de pacientes con patologías gastrointestinales, lo que se recalca es el ayuno estricto y la hidratación. Por eso es importante verificar las vías de accesos. Siguiente, Estela. Una de esas patologías gastrointestinales va a ser la gastroquisis. La mayoría de las chicas de neo conocen esta patología. Entonces deben saber de qué se trata, que es un defecto de la pared umbilical. Sí, de la pared abdominal, que conduce a la extrusión libre de vísceras abdominales, especialmente en intestino, hacia el amnios, dejando indemne el cordón umbilical. Como dijimos, primeramente el manejo de la vía aérea, se coloca primero una sonda nasogástrica K30 o K31, se brindan cuidados del paciente ventilado. Nosotros particularmente, las gastroquisis que recibimos no vienen ventilados, se los ventila en la institución, pero
si es para manejo del dolor, está perfecto que el paciente esté ventilado, ¿sí? Así que bueno, como dijimos, brindar cuidados del paciente ventilado para evitar la distensión excesiva de esas vísceras, que el aire, ¿sí? Ingrese a la cavidad gástrica y brindar pseudoanalgesia adecuada. En cuanto a la circulación, bueno, acceso venoso seguro. Perdón, Generalmente, Mariela, hay un micrófono abierto, por favor, ¿lo pueden cerrar? por favor. Estos pacientes, como dije anteriormente, la vía aérea, perdón, los accesos venosos son importantísimos porque son pacientes que primero van a ser trasladados a un lugar de alta complejidad, donde se pueda resolver el defecto, y después que son pacientes que no se están alimentando, entonces necesitan tener una buena hidratación, mantener una buena glucemia, ¿sí? Y bueno, y la primera medida es una vía periférica para el traslado que sea segura, ¿sí? En el lugar donde llega, ahí se puede colocar, yo les cuento mi experiencia, nosotros generalmente nos resulta colocar la percutánea antes de que se realice la corrección o la introducción del defecto, porque después es como que cambia toda la hemodinamia del paciente. Entonces a nosotros particularmente nos resulta colocar una percutánea antes de que se haga la reducción del defecto. La siguiente, ahora igual les voy a ir mostrando una fotito a las chicas que por ahí no son de neo y para que vayan viendo cómo es la patología. Bueno, lo principal en estos pacientitos es evitar la pérdida insensible de agua. Hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen las vísceras expuestas y por lo cual pierden gran cantidad de líquido y calor. En cuanto a la parte gástrica, se cuantifican, ¿no?, las pérdidas por sonda orogástrica, porque esto uno le dice al doctor, bueno, tuvo más débito de lo habitual, entonces lo que se hace es una reposición de líquidos, ¿sí? Para poder hacer, bueno, previo a eso, el balance de ingreso y de egreso. Se valora permanentemente el estado hemodinámico del paciente, ¿sí? Y si se evidencia un aumento en la frecuencia cardíaca o hipotensión, se informa al médico inmediatamente para que indique administración de solución fisiológica, generalmente en bolo, ¿sí? Para hacer una reposición de líquidos más inmediata. Se realiza un balance estricto, como dijimos, se coloca sonda vesical, y se toma la tensión arterial de manera frecuente, ¿sí? Esto durante el traslado. La siguiente, Estela. Bueno, acá hay un bebito con una gastroquisis. Generalmente los pacientitos que tienen esta patología son pacientes entre 34 o 35 semanas más o menos, no son bebés de términos, tienen programada la cesárea, el nacimiento, la cesárea está programada, porque ya esto se detecta en el control prenatal. Ya se detecta, ya se informa, ya se pone a ese paciente, se pone a esa mamá en el programa de embarazo de alto riesgo para que se programe esa cesárea y que ese nacimiento sea cerca del lugar de alta complejidad, como dije al principio, para evitar, para que la atención se haga inmediata. O este tipo de pacientes no pueden esperar no pueden esperar mucho tiempo para su traslado. O sea, nacen, se trasladan al lugar de alta complejidad y se hace el tratamiento lo más rápido posible. La siguiente. Bueno, si bien se habrán dado cuenta que el tamaño
de estos pacientitos, como les decía, son pacientes prematuros de una edad gestacional de 35 semanas, 34 semanas, son bebés chiquititos, los defectos a veces son muy grandes, de acuerdo al tamaño, si ustedes se dan cuenta, al tamaño del paciente. Y en esta otra imagen lo que uno ve es la preparación de ese defecto cuando el bebé nace y cómo va a ser trasladado, cuáles son las primeras atenciones que se hacen en cuanto a ese defecto. Ese defecto no se puede secar, por decirlo de alguna manera. Hay que mantenerlo húmedo hasta que llegue al lugar de alta complejidad para su tratamiento final, ¿sí? Cuando veamos igual gastroquisis vamos a verlo más en profundidad, pero lo básico de esta patología es que ese defecto tiene que permanecer húmedo con una temperatura acorde a la del paciente para que estas vísceras no se sequen, ¿sí? Se usa generalmente, depende de los lugares, se utiliza bolsas plásticas estériles, que son las que van a hacer la cobertura de este defecto. En algunos lugares usan un dispositivo que, ahí Estela, vos por ahí corregime porque no me acuerdo el nombre, que le hacen como una contención, silo, ahí está, se denomina silo. Eso, sí, el silo, que es como una especie de bolsa, como una rejillita. Pasa, yo no, Claro, acá no tengo foto. Pero que eso, comúnmente cuando no pasa eso, porque no lo tenés, porque a no veces se sé, le pide a la gente de hemoterapia las bolsitas de extracción de sangre y claro, se estériles, corta y se mandan a esterilización para tener ante una emergencia de esto. claro, claro, porque esto se debe tocar de manera estéril, mantener la humedad. Ese silo que yo les decía, lo que hace es mantenerlo en una sola postura, porque por el movimiento, ¿sí? Hay que tratar de evitar que este defecto se mueva, ¿sí? Y que no provoque dolor también. Que se mantenga, lo que hace también es mantener la estructura de estas vísceras. Una pregunta, profe, ¿eso se opera? Sí, sí, por eso les decía. Que el programa, hay un micrófono abierto. Sí, hace ruido, que por favor lo apaguen. Estos pacientes están dentro de un programa donde se hizo la detección prenatal y donde la mamá ya está controlada, se programa una cesárea cerca del lugar donde se va a reducir este defecto, donde se va a hacer la cirugía. Entonces el paciente nace e inmediatamente se lleva al lugar de alta complejidad y se hace la reducción. Después cuando veamos bien esta patología, yo les voy a contar que a veces se hacen dos partes, a veces en una porque el defecto es chiquito, entonces se puede introducir todo, pero en otras oportunidades lleva dos instancias. El paciente se traslada con sonda vesical, que es para controlar los egresos, y PHP, que es para controlar los ingresos. El paciente debe estar completamente hidratado. La siguiente. Gracias, profe. No, por favor. Mariela, acá en el Yo Hospital no San veo. Juan de Dios de Ramos Mejía, Sí. hay digamos, lo sé porque yo justo participé en una clase hace como 3, 4 años atrás, y hay un equipo médico que se encarga de esto, digamos, y es como decís vos, según cómo es el tamaño, se hacen, si es el tamaño menos de esto, más reducido, ellos Claro, enseguida lo empiezan a acomodar, a buscar los espacios en la parte abdominal o peritoneal, a buscar los espacios para ir acomodando nuevamente, hacer la recesión de ese lugar, ¿no? Digamos, no recesión, sino acomodarlo. Pero como claro, decís vos, según el tamaño, que sea el lugar, y lo más pronto posible lo puedan hacer mejor, porque ese espacio hay que ocuparlo, porque si no es como que queda todo afuera. Entonces lleva claro. un Creo que esas tratamiento, vísceras sí, secan son las afuera. vísceras que tienen que, en vez de estar en el lugar donde corresponde, se fueron para afuera. Hubo un lugar que, digamos, una boca que salió para afuera. Pero con lo Genéticamente, más pronto posible lo hagan, mejor, porque más rápido, mejor todavía. claro, mejor para el paciente. Sí, Genéticamente esa pared no se cerró y está este defecto.
Sí, 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 sí. Hay un equipo médico que justo fuimos con Cam a una clase y nos explicaron todo como ellos lo hacían en ese momento, pero más rápido posible, mejor todavía. Claro, sí, sí, sí. Y después de cuando se hace la introducción, se verifica básicamente la diuresis. Por eso quedan con sonda vesical. Porque cuando se introduce se hace una medición se hace una medición con la sonda vesical, pero después se controla. Si el paciente deja de orinar es porque algo está sucediendo. Entonces avisa inmediatamente y vienen los cirujanos nuevamente. Pero por eso se deja la sonda vesical, porque es importante que el paciente tenga una diuresis normal luego de esa introducción. Y bueno, uno tiene que estar atento, ¿no?, a los cuidados postquirúrgicos, porque eso es una cirugía. Bueno, acá volvemos a repetir lo de la protección de ese defecto, ¿no?, como dijimos anteriormente. Esto se hace todo en forma estéril, ¿sí?, compresas estériles, camisolín, gorro, como dijo Estela, se solicitan esas bolsas, uno las manda a esterilizar, ¿sí? Cada lugar debe tener como su protocolo, su estrategia para tratar este tipo de patologías, ¿no es cierto? Pero generalmente lo básico es que eso permanezca húmedo. Húmedo, hidratado. En algunos casos leí que usan también gasas con vaselina, que también pueden llegar a ser estériles, y solución fisiológica no, porque la solución fisiológica se evapora. Entonces, lo que uno necesita es que ese defecto esté húmedo para el traslado. Como yo les había dicho anteriormente que estos pacientes son de una edad gestacional entre 34 y 35 semanas, son pacientes prematuros, a veces pueden llegar a ser de menos, se solicita esas bolsas estériles y se introduce al pacientito adentro. Eso en algunas instituciones se realiza cuando el paciente es muy chiquito. Entonces mantienes la temperatura del prematuro y se mantiene el defecto húmedo como tiene que ser. La siguiente. Virginia, ¿podrás apagar el micrófono? Por favor. Gracias. Bueno, como dijimos, durante el traslado lo que uno tiene que evitar es la basculación del defecto, mantener el balance estricto de ese paciente tiene que estar hidratado. Otra de los ítems que uno tiene que tener en cuenta también es vigilar la perfusión de estos pacientes, porque a veces, como se está produciendo toda una inestabilidad a nivel fisiológico de la cintura hacia abajo, también la irrigación sanguínea es diferente. Entonces uno también tiene que verificar de la cintura para abajo la perfusión en este tipo de pacientes. Y en cuanto a las vías endovenosas, no se utilizan los miembros inferiores. ¿Sí? Siempre tratemos de ser de puntillosos en que se usan los miembros superiores, ¿sí? Porque toda la circulación se ve como afectada por medio de este defecto. Otro control estricto es la tensión arterial. Como dije anteriormente, se reponen las pérdidas con solución fisiológica según indicación médica. Y el adecuado manejo de la temperatura es como el ABC. Temperatura, vía aérea y accesos venosos, ¿sí? Porque estas vísceras no solo pierden líquido, también pierden calor. Siguiente, Estela. Bueno, otro defecto de la pared abdominal es el ónfalocele. También es un defecto que se origina en la base del cordón umbilical. Está caracterizado por una ampliación del anillo umbilical a través del cual protruye contenido visceral. Puede estar formado por cualquier víscera. El 100% de los casos contienen intestino.
a lo que puede sumarse hígado, vejiga, estómago, entre otros. Les repito otra cosa, estamos hablando de patologías quirúrgicas que vamos a trasladar, ¿sí? Bueno, a veces están asociadas a alteraciones cromosómicas, por eso después que uno recibe un tipo de paciente así, se detiene a leer la historia clínica. O sea, a ver, en su historia clínica seguramente está más completo de cómo llegó este paciente con este defecto. También hay que tener especial cuidado en mantener indemne esta membrana. Ahora yo le voy a mostrar unas fotos de cómo es, porque esta membrana lo que hace, tiene el amnio y lo del peritoneo que recubre a ese onfalocele. El tratamiento de esta patología es similar, no el tratamiento, el traslado es similar al defecto de la gastroquisis. Se cubre, también se mantiene húmedo, hay que tener expreso cuidado de que no se lesione esa membrana, porque esa membrana contiene lo que les decía anteriormente. Puede contener el estómago, puede contener el hígado, y también esta patología, los accesos venosos. Porque como van a ser pacientes que no van a estar alimentados, tienen que estar muy bien hidratados y normoglucémicos. La siguiente es la imagen de lo que les estaba diciendo recién. Este es el defecto, parte desde el cordón umbilical, y en esta bolsa puede contener todo esto que les nombraba recién. También en el traslado, sí, Estela, el siguiente. En el traslado también uno tiene que pensar en contener estas vísceras, ¿sí? Que esta membrana no se rompa. Y bueno, y el acceso venoso, como dijimos anteriormente, permeable. Si se puede, si es que el paciente va a salir de mi institución, si yo le puedo poner una percutánea antes, mucho mejor para ese paciente, para la hidratación, y es una vía segura para el traslado. Bueno, otra de las patologías a trasladar también va a ser la enterocolitis necrotizante, ¿sí? Comúnmente llamada NEC. Esto es un síndrome clínico quirúrgico caracterizado por necrosis de la pared intestinal. La magnitud de esta lesión varía en longitud y espesor de la pared intestinal comprometida. Y este cuadro se caracteriza por distensión abdominal, abdomen tenso, doloroso, bien visible, intolerancia alimenticia, con débito importante por la sonda nasogástrica. Por eso en uno de los egresos, cuando uno hace el balance, es importante el egreso de la sonda nasogástrica. Y los síntomas de infección van a ser apneas, mala perfusión, letargo, palidez, inestabilidad térmica, acidosis metabólica, alteraciones del medio interno. Por eso es importante la vía segura. Alteraciones del hemograma, habitualmente tienen plaquetopenia y alteraciones en el coagulograma. La siguiente, esta es una imagen de este tipo de patologías, ¿sí? Que importante distensión abdominal. Bueno, mantener los cuidados siempre para el traslado. Siempre lo básico es, que capaz lo voy a recalcar en todo momento, vía aérea, acceso venoso y temperatura para trasladar un paciente. Durante el traslado de este paciente vamos a mantener el balance hidroelectrolítico estricto, evitar las pérdidas insensibles de agua, monitorear de forma permanente la función cardiovascular y el estado hemodinámico del paciente, brindar el aporte hídrico adecuado y los accesos venosos seguros. La siguiente. Bueno, otra patología que vamos a trasladar, todas estas patologías tienen un control y una detección prenatal. Esta que yo le estoy nombrando ahora. Para que ustedes sepan que antes del nacimiento ya se sabe que estos pacientes van a nacer con estos defectos. El mielomeningocele es un defecto de la línea media, ¿sí? Con exposición de contenido
del canal neural. Cuando uno va a trasladar a este paciente, antes y durante el traslado, uno tiene que tener en cuenta que estos pacientes no requieren ventilación, porque son pacientes que respiran aire ambiente, ¿sí? Así que, o sea, uno tiene que poner énfasis más que nada en la postura de este paciente, ¿sí? El mielomeningocele está en la línea media, ¿sí? A la altura de la cola, vamos a decir. Ahora yo les voy a mostrar una imagen para que se den una idea. Como siempre se mantienen las vías aéreas permeables para el traslado. Este mielomeningocele a veces está asociado con hidrocefalia y el posicionamiento de la cabeza es importante, ¿sí? Se colocan en el decúbito ventral para evitar la evaporación y la contaminación con materia fecal del defecto. Importante es mantener la posición prona para evitar la presión sobre la lesión. Ahora le voy a mostrar una imagen porque el paciente tiene que estar en posición, tiene que estar pronado, ¿sí? Esa es la posición del traslado. Pronado, la línea media. Cuando uno hace sostén de la línea media, es para que también el paciente no se desorganice, eso lo que ayuda también a la parte del neurodesarrollo, por eso uno hace hincapié en mantener la línea media y hace la contención con el nidito, que se mantenga contenido ese paciente. Este defecto, a ver alguna cosita que le pueda decir de este tipo de patologías. Si bien los recién nacidos no controlan esfínteres, pero este tipo de paciente tiene como, ay, no me sale, Estela, vos por ahí me puedes ayudar. Como que no Como las entiendo. deposiciones no son controladas. Si bien el neonato Sí, controla la deposición, pero este paciente es continuamente. Entonces, sí, cuidado. continuamente. Sí, es verdad. A veces también, como vos mostrás acá que está entero, que no tiene pérdidas, hay algunos que sí tienen pérdidas, y también, Están como decías vos anteriormente, se maneja con todo campo estéril, sí, o a veces son más bien como una señal que quiso producirse en la mielo y no se produjo y queda como un anillito, y también hay pérdida de líquido cefalorraquídeo, y es como decís vos, es constantemente, hace como deposiciones todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso claro, también estas mielos es importante su derivación urgente para cirugía, ¿no? claro, Pero como esta acá está entera, no tiene pérdida, pero otras pueden tener pérdida, otras son mielomeningocele, como decía, es un poco más reducido el tamaño, también puede haber una fisura del líquido, porque realmente lo que pierde ahí es el líquido cefalorraquídeo. Pues es claro. importante, como decías vos anteriormente, todas las patologías que vos hablaste anteriormente, todas manejarlas con bioseguridad para evitar las infecciones. Exacto. Pero son Porque, pacientes que... y Y esto tiene que entra ser látex, los que se usan los insumos. Yo había visto en una materia de enfermería y neonatología cuando estaba en la carrera, y Sí, decían que uno de los cuidados esenciales, justamente sí. para que no haga las alergias, que todo sea libre de látex. Eso Claro, se... sí, mantenerlo, hacer lo mismo. Sí, tenés razón, sí. tiene razón. Mantenerlo también. Se debe mantener el lugar limpio, húmedo, para que eso no tenga ninguna fisura, como hará la licenciada Marila recién. Y todos los cuidados que yo tuve anteriormente, casi todos como que se asemejan a los mismos cuidados de cada paciente. Por eso, como decía María, la enfermería a veces tenemos muchas estrategias, en un montón de cosas, pues lo que no tenemos lo fabricamos y lo hacemos hacia el paciente y los cuidamos de todo lo que podamos ya a dañarlo, ¿no? Primero evitar las infecciones y después tener todo material estéril para ese paciente. Que una vez no lo tiene porque, no, digamos, no es que siempre tenemos esto. Esto puede aparecer uno por una vez por año, o uno 2 veces al año, no es que están siempre. Por eso, como no los tenemos siempre, la ideal es tener un lugar equipado y siempre reverlo por si llegase a aparecer alguno, y poder evitar que estos pacientes tengan un medio de ingreso de infecciones, ¿no? Pero Claro, es como decir, mira, todo lo que uno puede llegar a hacer hacia ellos es cuidarlos, claro. hasta que se derive, ¿no?
Exactamente, sí. Y otra de las cuestiones que recalco que dijo la compañera, es verdad, estos pacientes usan todo libre de látex, que eso es muy importante, porque a veces por ahí uno llega, toma la guardia y el que por ahí no conoce la patología o por ahí no pudo leer o es nuevo, este tipo de pacientes van con guantes látex free, sí o sí. Y todo, hasta la cinta, creo que es el Micropor es el que tiene libre de látex. Y Sí, después los micropores, sí. que vos nombraste hoy también son libres de látex. Sí, No se usa en este paciente lo que uno dice la cinta común, la blanca. sí, 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 la cinta, a ver, la famosa cinta adhesiva. Claro, esa, la famosa cinta, esa no se usa con este paciente. Y en Está bien. cuanto a lo que habíamos dicho de las deposiciones continuas, uno lo que tiene que prestar atención es que son a veces desligadas, entonces se hace todo un enchastre, hablando mal y pronto, y si el defecto está abierto o tiene una fisura, como dice Estela, eso es una puerta de entrada infectológica. Entonces, nosotros a veces hacemos un rollito, como un rollito con gasa, y lo ponemos entre la cola y el defecto para que esa caca no suba porque a veces como es tan líquida también enchastra toda esa zona. Y sobre todo después que los pacientes son corregidos, cuando se hace Sí, esta corrección de este defecto. sí, Y otro de los detalles que después cuando están corregidos, estos pacientes se les realiza sondaje vesical estricto cada 4 horas, ¿sí? Para vaciar su vejiga. Algunos hacen orina por rebalsamiento, pero es estricto. Después cuando veamos bien en profundidad cada patología, esto se va a volver a repetir, ¿sí? está bien. Como para que sepan y vayan viendo cuáles son las patologías, las quirúrgicas que se trasladan. Está bien. En la siguiente vamos a hablar del soporte emocional hacia la familia, ¿no es cierto? El cuidado centrado en la familia reconoce y respeta el papel fundamental de la familia en la vida del recién nacido, ¿sí? Generalmente estos pacientes son separados, estos pacientes quirúrgicos son separados de su mamá, ¿no? Y de su ambiente familiar, porque lo requieren, ¿no es cierto? Y los papás no están desde el primer momento con ellos. Entonces, entre que la toma de la decisión de una derivación es aceptada obviamente por ellos, también hay que incluirlos a ellos en este traslado, ¿sí? Y a la familia, ¿verdad? Porque la mamá no lo va a ver a ese paciente hasta que ella no esté dado de alta. Entonces, incluir a los papás de estos bebés desde el primer momento en que se toma la decisión de su derivación. Y bueno, para cerrar, ¿no? Cerramos con esto, con la parte emocional, que es importante, y la participación de los padres, como habíamos hablado en clases anteriores, incluir a los papás en esta tarea tan importante. Y cerrar diciendo fundamentalmente los 3 ítems importantes que me parece a mí para el traslado, que son, como había dicho, vía aérea permeable, acceso venoso seguro y termorregulación. El éxito de un traslado depende del cuidado que uno le dé a ese paciente hasta que llegue a su lugar de derivación. ¿Viste el efecto del mielo para el traslado? ¿También se coloca en bolsa estéril? O sea, si el defecto es pequeño, ¿se puede colocar Tegader? No, porque el Tegader ¿O lo no? que te pega. Porque antes, hace Sí. muchos años, usábamos Tegader en el defecto del mielito, si era chiquito, ¿no? Si era Sí. chico el defecto. Sí, mira, Como generalmente ahora. la bibliografía del Sí, manual de traslado actual 2023, sí. que son los cuidados similares,
Ay, no, perdona. No. Se utiliza bolsita estéril. Perdona. Bolsa Se utiliza estéril. estéril. Porque generalmente, viste que uno pega, como, te lo digo como uno trabaja, se pega cinta alrededor para que eso se Sí, mantenga sí, unido, ¿no es cierto? sí. Uno le Ujú. pone pegader arriba, salvo que esté ya corregido. Una vez que eso esté corregido, sí, lo hace el cirujano, ¿no? Pone la Ujú. cinta, pone una gasa y ponen Sí, pero una vez corregidos. ajá, Antes está bien, yo gracias. lo vi, por ahí, yo siempre lo vi antes con la bolsita estéril. Y la gastroquisis. Sí, Aparte de, bueno, de colocarle, nosotros usamos la bolsa de plaqueta estéril. sí, Hace muchos años ahora hace mucho, pero hace muchos años tuvimos y le colocamos como una venda estéril para ¿cómo es? Mejorar el ángulo de la gastroquisis. claro, es lo que le decía. Exacto. ¿Eso está bien? Sí, eso está perfecto, pero previo la bolsa, ¿no? La bolsa Sí, estéril no, para que no, obvio. mantenga la humedad, vos le armás el silo, que es Sí, como, y lo mantenés como en una estructura, porque, sí. que no evite, porque el movimiento de esas vísceras, como El no tienen movimiento. Ujú. las pueden llegar a necrosar. El Claro. movimiento, como es algo tan delicado que Ujú. el movimiento las puede llegar a necrosar. Profe, en el chat pedían de que si por favor podría volver a nombrar los 3 puntos importantes para el traslado del paciente. Vía aérea permeable, siempre hablando de un paciente intubado, igual aunque tenga una cánula nasal, pero vía aérea permeable, acceso venoso seguro y termorregulación. Es lo básico para el éxito de un traslado. Tipo la droga que no se pasa por vía endovenosa. Ah, ¿Podría repetirla, por favor? Hidrato de cloral. Sí, esa es que, la que, droga que, que pasa vía oral o por sonda que- nasogástrica. que comúnmente se pide del servicio a farmacia lo prepara, ya viene con un rótulo en un frasquito de 10 mililitros y se guarda en la heladera y tiene una duración, una vida media 20 días más o menos, a veces menos. Pero es muy importante tenerlo en un lugarcito, saber que eso es eso y con la función que cumple, que no se pasando venoso, sino por vía oral, y que tiene a veces, en el momento capaz que el bebé lo sea muy suavemente, pero después hace como un efecto mucho más, y por eso hay que tener muy en cuenta que no hay que alimentarlo, poner en posición semisentada, o si llega a tener alguna, para que si llega a tener vomitar tampoco se broncoaspire. Pues sabemos que los bebés boca arriba no se broncoaspiran, por suerte sí, boca abajo sí, pero es importante los controles, se ve también, ¿no? Los signos vitales es muy importante porque como es una sedación, hay que tener en cuenta que puede llegar también a bajar su frecuencia cardíaca o puede hacer una apnea. Es muy importante eso. Pero, bueno, son cosas que uno tiene que ir viendo en la marcha. Y si trabajamos en la NEO, que el que trabaje en la NEO y averiguando si en la NEO hay datos de cloral, tener siempre los 5 sentidos puestos para no hacer algo, ¿no? Raro. Una macana, un error, horrores.